buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a este viernes de familia. Les saludamos desde Neiva, Colombia. Sabemos que hay muchas personas que nos escuchan desde otros lugares, de otros países, así que son todos ustedes bienvenidos a este tiempo. Sabemos que es Dios quien nos ha conectado, quien está uniendo a su iglesia a través de las naciones y por medio de cada una de estas estrategias virtuales, el Señor quiere que nosotros estemos conectados en un solo espíritu, así que son todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a este tiempo, no sin antes recordarles que podemos compartir este link para que muchas personas puedan escuchar esta enseñanza y puedan ser edificados. Así que vamos en este tiempo también a darle gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder estar reunidos como iglesia a través de este espacio. Padre, queremos darte gracias, amado Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por esas conexiones perfectas que tú haces, Señor, por cada una de las personas que está allí oyendo tu mensaje y que tal vez lo escucharán, Señor, en diferido, Señor. Gracias porque tú eres el que hace que ellos quieran oír de ti, Señor, porque tu palabra nos enseña que tú eres quien pone el querer como el hacer. Así que damos gracias, Señor, en este tiempo. Oramos para que sea Cristo en cada uno de nosotros enseñándonos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad y podamos comprender lo que tú quieres hablar en esta noche cada uno de nosotros. La gloria y la honra son para ti en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a dar inicio a nuestra enseñanza de hoy, no sin antes recordarles que en este mes de octubre nosotros hemos iniciado una serie que se llama El Servicio. Así que ustedes van a estar constantemente escuchando acerca del servicio. Hemos escuchado unas prédicas anteriores donde se nos habla de cómo hemos de servir con todo nuestro ser, ¿verdad? De cómo hemos de servir con amor a los demás. Así que hoy vamos a seguir con esa serie y lo que yo hoy quiero enseñar es que el servir es un privilegio. Que hemos de tener eso muy claro en nuestra vida. Servir es un privilegio. Y si es un privilegio, necesitamos hacerlo y entregarlo con amor, con total agrado. No por compromiso ni por obligación con alguien. Porque muchas veces hemos podido ver gente frustrada prestando un servicio a una comunidad, a un pastor, a un líder, pero realmente no lo está disfrutando porque no ha tenido en sí ese entendimiento de lo que es verdaderamente servir. Servir es ser partícipes de la expansión del reino de los cielos aquí en la tierra. El servir hace parte de nuestra vida y de nuestra creación. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con el propósito de que prestara un servicio. Quiero que podamos ir a Génesis capítulo 2. Vamos a leer verso 4, 5 y luego vamos a leer el 15. En el verso 2 y en el verso 4 inicia diciendo: Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Toda planta del campo antes de que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Vemos aquí que ya estaba hecha las plantas del campo, estaba hecha la hierba del campo, pero no había aún lluvia porque no había un hombre que labrase la tierra. Y vemos en el verso 15 donde dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces vemos que desde el inicio de la creación del hombre, Dios diseñó al hombre para que éste prestara un servicio. Y el servicio era cuidar lo que el Señor le había entregado. El Señor le entregó el huerto y lo puso allí para que lo guardara y lo labrase. Esa fue la función del hombre en su creación, servir a Dios. Desafortunadamente por esa desobediencia, el hombre terminó sirviendo a otras cosas, sirviendo a una religión, sirviendo a sus propias concupiscencias, haciéndose esclavo del pecado,
haciéndose esclavo de una religión y terminó entregando un servicio que causaba angustia, que causa pesadumbre, un servicio que se hace por compromiso, por temor muchas veces. Pero hoy en Cristo, nuestro servicio ha cambiado totalmente. El Señor nos ha entregado a Cristo, a cada uno de nosotros, para que nosotros podamos servir con total amor y con total humildad a la humanidad. Por eso no debemos de ver el servicio como una obligación ni como un compromiso, debemos de verlo como ese privilegio. Y como es un privilegio, lo debemos de hacer con deleite, con gozo, con amor, con agradecimiento al Padre por lo que Él nos ha entregado, porque nos ha escogido para sumar a su propósito eterno. Y eso no depende de nuestras fuerzas, eso depende de esa vida que se nos impartió a cada uno de nosotros y que nos impulsa a servir, que nos impulsa a ser fieles a ese llamado que cada uno de nosotros tenemos. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso de este servicio? Que el Señor nos ha capacitado para que nosotros podamos ofrecer un servicio excelente. Nuestro Padre sabe que nosotros no somos perfectos, por eso envió a Cristo para que morara en nuestras vidas y por medio de Él nosotros pudiéramos servirle a Él, porque se dio cuenta que tratando de servir a Él sin Cristo, nos frustrábamos, vivíamos amargados, vivíamos en derrota. Cuando Moisés estaba sirviendo al Señor en el desierto con ese pueblo, muchas veces se sintió frustrado. Tanto así que cuando no debía golpear la roca, la golpeaba porque tenía rabia, porque estaba cargado de servirle a Dios con un pueblo rebelde que lo estaba agobiando. Él sintió en ese momento, por eso él golpeó la roca cuando no lo debió haber hecho, pero estaba haciendo un servicio con mucha carga. Pero nosotros en Cristo no podemos hacerlo de esa forma y necesitamos entender que el Señor nos ha capacitado a nosotros para que lo hagamos de una forma excelente. Así como las empresas capacitan a sus empleados para que puedan ofrecer ese servicio al cliente adecuado, el Señor con gran amor nos ha capacitado a cada uno de nosotros y nos ha mandado a hacer la tarea dotados de todo lo necesario. Así que a través de la palabra quiero que podamos nosotros comprender qué es lo que el Señor nos ha entregado para poderle servir. Y quiero que podamos leer en Primera de Pedro capítulo 4 verso 10 al 11 lo que la palabra nos dice. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué bueno es esto. El saber que el Señor nos ha entregado un don. Dice que cada uno, si somos hijos, nacidos de nuevo, debemos de tener claro que cada uno de nosotros tenemos un don, hemos recibido un don. Así que vale la pena analizar en este tiempo cuál es el don que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, cuál es el don que el Señor ha puesto en ti, que necesitas reconocer para poderlo llevar al servicio del reino. Y también dice que ese don es para ministrarlo a los demás. No es para nuestro beneficio propio, es para poder manifestarlo a todas aquellas personas que van a necesitar de lo que Dios puso en nosotros. Nosotros nos reunimos constantemente a escuchar. Tenemos unas reuniones que se llaman el Café con Cristo, donde compartimos una enseñanza, pero donde cada una de las personas tiene un aporte especial que suma al entendimiento de todos. Cada uno tiene un don y por medio de ese don expresa lo que Dios imparte. Y entre todos estamos conformando ese cuerpo. Así que ese don es para ponerlo al servicio de los demás. Y también dice que debemos de hacerlo como buenos administradores de la multiforme
gracia de Dios. Recuerden que todo lo que el Señor nos ha entregado es para administrarlo correctamente. Él nos dio sus dones para que nosotros los administremos a todas las personas. Pero debemos de tener responsabilidad y de poder ser esos siervos fieles que entregan todo por el Señor. Dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo. Así que tenemos que tener cuidado, porque muchas veces podemos hablar conforme a nuestras palabras o ministrar conforme a lo que nosotros creemos que somos. Pero cuando tenemos claro que debemos de ministrar, de enseñar conforme a las palabras que Dios ha puesto en nosotros, entendemos que necesitamos estar muy nutridos de esa palabra para poderla expresar, que necesitamos conocer ese poder que nos habita para poderlo llevar a cabo en nuestra obra de servicio al Señor, porque el Señor nos lo entregó todo. No sé si ustedes han leído esa parábola que encontramos en Mateo 24, versículo 14 en adelante, donde no la voy a leer, pero quiero que nosotros la puedan estudiar y ustedes puedan comprender cómo Dios entregó, dice que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. El Padre se fue y nos entregó todos sus bienes en Cristo. Pero aquí debemos de tener cuidado porque aquí se nos pone un ejemplo de a 3 personas que Él les entregó los talentos que necesitaban, los dones para poderlos llevar a cabo. Dice que a uno le entregó 5, a uno le entregó 4 y a uno le entregó 1. Y cada una de estas personas, cuando el Señor vino a reclamar, dice que el que le entregó 5 le devolvió 10, al que le entregó 4 creo le devolvió 8, pero al que le entregó 1, dice que esta persona tuvo miedo y fue y lo enterró para que cuando el Señor volviera, no, o sea, tuviera algo que entregar, pero lo guardó, lo tuvo allí, tuvo miedo y no hizo nada con lo que el Señor le había entregado. Entonces, teniendo en cuenta esa parábola, necesitamos nosotros saber, ¿realmente soy ese siervo que está escondiendo lo que el Señor ha puesto en mí? Porque si somos hijos, todos tenemos algo que entregar al Padre, pero necesitamos que eso se multiplique en nuestra vida, que se pueda multiplicar y ver en el reino, y no que por el no conocer, por no entender, tengamos miedo y vayamos y enterremos lo que el Señor nos ha entregado y no lo pongamos a su servicio. Hermanos, evaluemos nuestro servicio al Señor, pero también evaluemos qué estamos haciendo con lo que Él nos entregó, con esos dones que Él nos entregó para poder avanzar. Necesitamos ser esos siervos fieles, porque si somos fieles, dice esta parábola, que el Señor nos da el doble de lo que se nos ha entregado para que sigamos multiplicando. Dios es un Dios de multiplicación. Y así necesitamos nosotros hacer con lo que Él nos entrega. En el libro de Romanos 12, verso 5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Cada uno de estos dones necesitamos ponerlos en práctica. Se nos habla del don de fe, don de profecía, el don de servir a los demás, el don de enseñar, de exhortar. Hay un don hasta para poder exhortar a los demás. Pero ¿saben qué? Nosotros necesitamos cuidar esos dones, trabajar en ellos, porque se nos han sido entregados para que nosotros los engrandezcamos y podamos servirle al Señor. Porque de lo contrario estaríamos haciendo lo del siervo que tuvo temor y fue e enterró lo que el Señor le había dado. Así que debemos de cuidar correctamente esto para poder entregar un servicio adecuado
a los demás. Porque estos dones se fueron entregados para que nosotros los usemos con las demás personas, con los que están allí detrás de nosotros y nosotros podamos hacerles crecer. Jesucristo es el que nos ha dado esta gran enseñanza de servicio. Tenemos un gran ejemplo en Él. Él dio su vida por el servicio de una humanidad. Y en la palabra nos exhorta y nos enseña a ser como Él lo fue, a que nosotros podamos despojarnos de todo lo que nosotros en nuestra humanidad somos para poderle servir a Él con integridad, con amor y con total entrega. Jesucristo lo hizo todo por nosotros, así que tenemos que tener esto claro para poderlo hacer por los demás. Y yo quiero que podamos leer en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Vamos a estar leyendo lo que dice la palabra en esta porción y quiero que nosotros podamos evaluar el servicio que Jesucristo entregó y que nosotros podamos compararlo con el servicio que nosotros estamos dando y que podamos entender y saber si realmente nuestro servicio está siendo conforme al que Cristo entregó aquí en nosotros. Inicia esta porción de la palabra diciendo en el versículo 8: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vemos un servicio excelente. Dice que Jesús, teniendo forma de Dios, imagínense ustedes, Dios teniendo todo lo que el Padre le había entregado, gozaba de una naturaleza perfecta, lleno de gloria, de poder, lo tenía todo, pero dice que no se aferró a ser como Dios. Dice en el 6, no se aferró, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces yo quiero que ustedes piensen por un momento, Él teniendo todo, habiendo podido hacer las cosas diferente, no las hizo, no se aferró y se despojó de todo para poder servir al Padre. Y quiero preguntarles a cada uno de ustedes, ¿a qué nos estamos aferrando en esta vida para no servir? ¿A qué situación te aferras? Tal vez te estás aferrando a tu familia, a tu trabajo, a la posición social que tú tienes. Tal vez tienes una posición muy importante aquí en la tierra y eso no te permite servir al Señor. O tal vez te estás aferrando a esa vieja naturaleza. Muchas veces nos aferramos y no queremos soltar esa vieja naturaleza que ya el Señor quiere que quitemos de nuestra vida para poderle servir. Pero vemos muchos obstáculos en las personas para servirle. La familia puede ser un obstáculo. El tiempo, el trabajo, es que si no trabajo, no voy a tener lo necesario. Pero Dios dice que siendo en forma de Dios, no se aferró a eso. Así que si Él se despojó de esa grandeza por servir a la humanidad, vale la pena evaluarnos nosotros y mirar a qué nos estamos aferrando y por qué no avanzamos en nuestro servicio al Señor. Analicemos eso en nuestras vidas y creamos que si Él se despojó de sí mismo, nosotros debemos despojarnos de todo aquello que no nos permite servir a Dios.
Necesitamos despojarnos del orgullo, porque el estar en una posición muy alta aquí en la tierra nos hace tal vez orgullosos y no nos permite ir a la iglesia o no nos permite servirle al Señor. Porque el estar aferrados a esa vieja naturaleza que está viciada y contaminada no nos deja, no nos va a permitir servirle al Señor, porque poderle servir al Señor lo necesitamos hacer en esa nueva naturaleza que se nos impartió. Quiero que podamos leer en el libro de Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, si no nos despojamos de todo aquello que hemos venido arrastrando y aquí en el reino no podemos brindar un servicio a nuestro Padre. Podemos tal vez ir a la iglesia, podemos ir a ayudar a acomodar las sillas, podemos ir a participar de la alabanza, podemos ser muy partícipes en la obra. Pero realmente si hay cosas que no hemos podido, que no nos hemos despojado, no estamos ofreciendo un servicio sincero al Señor. Sencillamente estamos siendo fieles a una obra, pero no le estamos sirviendo a Él porque Él se despojó de sí mismo, Él se despojó, Él siendo en forma de Dios, se despojó de Él para venir a servir. Así que si nosotros pensamos esto, si Él se despojó siendo quien es, por favor, necesitamos despojarnos de muchas cosas para poder avanzar. También dice que tomó forma de siervo. Al leer esta porción de escrituras me pregunto, ¿cómo es posible que Dios, siendo Dios, abandone su posición tan alta para venir a ser un siervo? Eso es un ejemplo muy grande de servidumbre. Siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo y tomando forma de siervo. Esto nos da a nosotros y nos enseña la gran responsabilidad que tenemos como siervos. Jesús dejó una posición muy alta y sublime para venir a tomar un lugar de servidumbre y esclavitud y lo hizo voluntariamente. Tomó esa forma de esclavo y vino con un propósito y ese propósito fue de poderle servir a la humanidad. Mis hermanos, esto a mí me impacta y realmente me hace reflexionar en el servicio que yo le ofrezco a Dios. Se hizo siervo, se hizo esclavo para podernos brindar ese servicio a cada uno de nosotros. Dice en el verso 8 que Él se humilló a Él mismo. Él se humilló porque tomó forma de hombre. Él se humilló porque vino a nacer en un lugar humilde. Cuando Él dice la palabra que Él es el dueño de todo, pero se hizo humilde al venir a nacer en un pesebre. Se humilló cuando se hizo pobre por cada uno de nosotros. Se humilló al someterse a obediencia en su infancia a sus padres terrenales, cuando él no tenía necesidad, pero se humilló al aprender y a practicar una profesión, al ser un carpintero. Todo eso se humilló a lo que él era en sí mismo, pero lo hizo con humildad. Ahora, si él hizo todo esto, se despojó de lo que era, nació en pobreza, se dedicó a una profesión en esta tierra mientras estaba en la carne, porque muchas veces también a nosotros como seres humanos nos cuesta humillarnos delante de Él. Necesitamos tener esa humildad
y poder dejar todas las cosas que nos estorban para poder estar en Él y para poder avanzar. Necesitamos entender que ese es el correcto servicio que Dios quiere que nosotros le ofrezcamos a Él. Se humilló y dice que fue expuesto a una muerte vergonzosa, porque quien venía a morir, quien moría de una forma como la que murió Jesús era vergüenza en ese tiempo. El morir en una cruz era algo que era o sea, era una maldición el que moría de esa forma. Pero él desde su lugar donde estaba en el cielo, descendió hasta lo más bajo, hasta llegar a hacerse maldición en esa cruz, porque quien moría en esa cruz era maldición por nosotros, por rescatarnos a nosotros. Así que si todo esto el Señor lo hizo por nosotros, para estar a nuestro servicio, yo pienso que nosotros debemos de evaluar nuestro servicio al Señor, evaluar si nosotros nos hemos despojado de muchas cosas que nos estorban, si realmente nos hemos hecho esos siervos de Él. No estoy hablando de ser siervos de una iglesia o de un pastor, porque muchas veces esto se malentiende y se usa para manipular a las personas a hacer cosas, y no es así. Es entender que hemos sido escogidos, que hemos sido llenos de dones, de talentos para poner al servicio, pero que nosotros necesitamos despojarnos de todo aquello que no viene de Dios en nosotros, tomar esa nueva naturaleza que es en Cristo y podamos avanzar a ser esos siervos fieles en Él. Dice que él estando en condición de hombre se humilló y se hizo obediente. ¿A qué se hizo obediente? Se hizo obediente al propósito que Dios había establecido desde la eternidad. Él lo conocía. Por eso se hizo siervo, obediente hasta la cruz, porque sabía que estaba cumpliendo un propósito. Él no se aferró a ser Dios para no hacerlo, a ser en forma de Dios para hacerlo. Así que nosotros no podemos aferrarnos a ninguna circunstancia terrenal para aferrarnos a no cumplir el propósito de Dios en la tierra. Los dones se nos entregaron a nosotros para poder funcionar en ese propósito. Así que si Él se hizo obediente para el propósito, necesitamos también ser obedientes al Padre y cumplir nuestra función en la tierra para llegar a ser partícipes de ese propósito que Él ha diseñado. Se necesita de obediencia al Padre, a su palabra para poder ser esos siervos que están ofreciendo el mejor servicio y que están entendiendo que el servir al Señor es un privilegio y es un deleite en cada una de nuestras vidas. Así que, amados, analicemos nuestra conducta, analicemos nuestro servicio al Padre y avancemos en lo que Él nos ha puesto en nuestra vida. Entendamos que Él se entregó por amor. Y quiero que podamos también leer en el libro de Efesios capítulo 1, versos 7 y 8. Dice que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amados, hemos sido comprados por un precio y ese precio fue su sangre. Dice que tenemos redención por su sangre. Se perdonó todo en nosotros y se nos entregó todas las riquezas de su gracia y sobreabundamos en sabiduría e inteligencia. Así que si se nos ha entregado todo eso tan maravilloso, necesitamos de ser esos siervos, no por esclavitud, sino por amor. Romanos 6, 16, 18 dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado,
Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Amados, hemos sido liberados del pecado, pero hemos sido liberados para venir a ser siervos de justicia, para venir a ser esos esclavos por amor. Yo no sé si ustedes recuerdan en el antiguo pacto, dice la palabra que cuando se compraba un esclavo, este esclavo se tenía en casa por 6 años y al séptimo año se liberaba. Pero que si ese esclavo deseaba quedarse con su amo, debía declarar que lo hacía por amor. Deuteronomio 15:16 dice, si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, esas palabras debía de decir el esclavo para poderse quedar en casa. Así que, amados, nosotros hemos sido liberados para ser siervos de justicia y debemos de hacerlo con amor. Así como estos esclavos se quedaban en casa con sus amos, nosotros quedamos en casa con nuestro Padre, que es quien nos ha entregado todo aquello y por amor cumplimos, por amor servimos a Él. Él nos compró y por amor nos hacemos sus servidores. Amados, necesitamos comprender que nuestro servicio va mucho más allá de ir un domingo a cumplir con alguna función. En mi caso, va más allá de ir un domingo a participar de una alabanza, sino que va con una vida rendida a Él. Va con una vida que ha entendido lo que se le ha entregado, lo que se me ha entregado en Cristo. Por lo tanto, soy fiel, soy su sierva por amor, no por obligación, y entiendo que es un privilegio el poderle servir. Mateo 24:45 nos hace una pregunta. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Quién es ese siervo prudente y fiel? El Señor nos ha puesto a nosotros sobre su casa, que es la iglesia. Y nosotros tenemos la responsabilidad de dar ese alimento a tiempo. Amados, todos lo podemos hacer. Todos tenemos un don y lo debemos de llevar al servicio de la obra. Así que, amados, sirvamos con amor, teniendo claro que es un privilegio y no una obligación. Y que es Dios quien ha puesto ese sentir en nosotros y nos escogió para esto. Así que espero que en esta noche hayamos podido comprender la grandeza del servir, el privilegio de servir y que examinemos nuestra vida y realmente si hay cosas que aún debemos de despojar de nosotros, las podamos hacer. Porque si Él, siendo quien es, se despojó de todo por hacerse siervo, para servirnos a nosotros, nosotros no somos quienes para podernos aferrar a situaciones y no hacerlo. Tenemos un llamado, tenemos dones, conozcamos esos dones, avancemos en el propósito, nutrámonos de la palabra y el Señor nos usará grandemente para que demos frutos. Así que espero que esta enseñanza haya podido estar grabada en sus espíritus y que el Señor les continúe revelando esa importancia de entender el servicio como un privilegio. Vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos ha impartido en esta noche. Padre, damos gracias a ti, Señor, porque hoy, Señor, hemos entendido a la luz de la palabra que el servir es un privilegio, Señor.
Por eso oro, Dios, para que cada una de las personas que hoy, Señor, ha estado allí expuesta a tu palabra, pueda conocer ese don, Señor, que tú has puesto, Señor, en ellos y que puedan, Señor, cumplir ese propósito de servir a una humanidad, de servir, Señor, a tu pueblo, Señor, de servir a cada una de las personas que necesitan, Señor, que tu palabra sea revelada, Señor. Padre, nosotros entendemos, amado Señor, que todo proviene de ti, que ese es el diseño, Señor, por lo tanto tenemos la seguridad de que nuestro servicio, Señor, cuando lo alineamos a tu palabra, cuando entendemos, Señor, que es en la nueva naturaleza que tú has puesto en nosotros, se hace con excelencia, Señor. Te damos a ti honor, gloria, alabanza, Señor, y declaramos, Señor, que nuestro servicio siempre será el mejor, porque es un privilegio el poder ser llamados tus hijos y el poder ser esos siervos de justicia y de verdad en esta tierra, Señor. Toda gloria y honra te la entregamos a ti en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, que tengan una buena noche y que el Señor continúe revelándole a cada uno de ustedes el privilegio de poder estar a su servicio. Bendiciones.